motivado por esta tensión provocada en el país por la confrontación entre lo regional, expresado en la media luna, y lo étnico expresado en la coalición articulada en torno al MAS, sus expresiones institucionales con ALDE y con ALCA. En esta clase voy a referirme como ejemplo al proceso que hemos vivido en torno al referendo constitucional del 21 de febrero. ¿Por qué? Porque sobre eso todas tienen bastante información y por lo tanto se puede discutir y profundizar y problematizar. Además pasamos de un escenario de intensa polarización y conflictividad a un escenario de estabilidad. ¿No? O sea, alguien preguntó ayer acerca del contexto. Bueno, contextos opuestos, disímiles. En 2008, ¿cómo se resolvió? Con referendos revocatorios. A propósito, les voy a mandar el PDF, un libro hicimos con Benjamín Rodríguez sobre el referendo revocatorio del 2009 y hemos presentado hace un mes aproximadamente un libro sobre el referendo constitucional. Los mandaremos después de la clase. Entonces, eso voy a utilizar de ejemplo para ir matizando. Tal vez en esta idea de ampliar los criterios, ¿no?, de análisis, con esta suerte de síntesis que establezco, ¿no?, de factores intervinientes en el análisis de la política. Un conjunto de actores que se mueven bajo ciertas reglas en determinados escenarios, desplegando estrategias discursivas y utilizando recursos de poder para alcanzar sus objetivos. Y a partir de eso hemos avanzado, ¿no?, en definir conflicto, proceso decisional, es decir, una caracterización de la política, pero la siguiente semana y la subsiguiente semana van a tener dos profesores que van a abordar precisamente el concepto de política, la política y lo político, tanto desde la perspectiva institucionalista o la teoría clásica, como desde la teoría de la contingencia, por decirlo, ¿no? Obvio y Chantal Mouffe, ¿no?, Robert Dahl y Rancière. Entonces, la primera semana serán los teóricos clásicos de la teoría política y luego después ya lo de la contingencia. Algunos hacen una distinción entre la política y lo político para marcar esta diferencia, ¿no? La política, así como yo les hablaba ayer de la sociedad y lo social, como por ahí va. La política remite a su dimensión, a su faceta institucional, y lo político a su dinámica conflictiva, ¿no? Algo de eso. Entonces, otra vez yo no he ahondado, ni pensaba hacerlo, en definir política. Porque van a tener ahí un par de materias sobre eso precisamente. Ya hay lecturas bellísimas, de una riqueza y de una profundidad filosófica acerca de la respuesta a la pregunta ¿qué es la política? Busquen Hannah Arendt, por ejemplo, van a encontrar un texto maravilloso. Hannah Arendt, una discípula de Martin Heidegger, miembro de la Escuela de Frankfurt, que fue a ver el juicio a los jerarcas nazis y quedó sorprendida cuando al ver a Eichmann declarar y decir que él simplemente cumplía órdenes, y ella al descubrir que esa persona que estaba, ¿no?, declarando era una persona común y corriente, no tenía ningún rasgo que remita a un ser así malvado, y ella dice, ¿no?, termina diciendo, de ahí sale su famosa noción de la banalidad del mal.
Hay una película a propósito, Hannah Arendt. Pueden eso buscar y tener ahí una... Bueno, hay múltiples, hay muchas maneras de definir la política. Yo me quedo con cuál estoy trabajando con este. Factores espaciales, todos los que uno quiera incorporar de acuerdo al grado de complejidad del propio análisis. Y empezamos con el primer elemento, que son los actores. Hay un debate explícito en la disputa entre corrientes, ¿no? Sin una clara definición, a veces cuando utilizamos las categorías, respecto a qué término es más pertinente, si actor, agente, sujeto. Depende de dónde se sitúa uno, en qué corriente se sitúa. Si digo actor, los que han leído Touraine dirán, esto está en el marco de la teoría del actor de Touraine, que implica, por lo tanto, escenario, actor, una trama, y etc. Teatro como es la vida real, ¿no? ¿Cómo se llama? Alain Touraine. El regreso del actor es un texto que les voy a pasar en PDF. Y él tiene toda una teoría en torno a esto del actor, ¿no? La mirada y la voz, tiene un método de investigación, aunque en los últimos años ha retornado a la noción de sujeto. En general, en los sociólogos, el sociólogo francés es el más cercano a América Latina, es el único francés que ha escrito un libro, primero en América, en español, y lo han traducido al francés. Y como todos los sociólogos de fines del siglo o de este siglo, ¿no?, han retornado a pensar muy seriamente el tema de la subjetividad. Políticas de la intimidad, creo que eso es de Derrida. Anthony Giddens también vuelve sobre ese tema, ahorita voy a hablar de él, y Touraine sobre el sujeto. Pero actor es útil, una palabra muy útil, ¿no? Es una palabra útil, ¿no? Tan útil como agente. A mí me gusta más la de agente, perdón, sí. Sí, no, yo quería, el tema de actor para mí tiene que ver con acción, con alguien que hace algo. Sujeto está sujetado a algo, ¿no? Porque desde ahí lo trabajamos en psicología, ¿no? Sujetado al lenguaje, la verdad. Si me permites definir los tres, y ahí entramos a esta... Digo, hablo de los tres porque pueden usar cualquiera de los tres. Actor viene de esta... Simplemente para decir que viene de esta tradición sociológica tourainiana, que implica mucho de intervención sociológica y de... ¿no?, lo que él... es un método que tiene de investigación, acción. Es famosa la escuela tourainiana y sus alumnos tesistas que fueron a apoyar la labor, la lucha del sindicato Solidaridad en Polonia, ¿no? Ahí hicieron investigación de campo y ayudaron al movimiento social a tener noción de sí mismo, de definir la identidad de su adversario y proveerle de un proyecto de totalidad, que es lo que define un movimiento social en la teoría tourainiana. Luego está lo de agente. Agente, lo que pasa es que en nuestro lenguaje, digo, agente es otra vez, es James Bond y toda esa, ¿no? Y puede ser también Jason Bourne, que es un asesino a sangre fría que tiene amnesia, ¿no? Que es un personaje maravilloso. Hay que aprender de ver de la quinta versión, donde ya vuelve Matt Damon como principal protagonista. Agente viene de agencia, que de otra manera decir acción. Agencia, agency, es la capacidad de transformación que tiene el ser humano. ¿No? Actor
es el que interviene para modificar a gente con mayor razón. Agente es el término que utiliza Anthony Giddens, por ejemplo, con toda una teoría de la estructuración en su libro La Constitución de la Sociedad, para mostrar el grado de autonomía respecto a las determinaciones estructurales. Ustedes saben, en ciencias sociales en general, el gran dilema, el gran debate, el gran desafío es elaborar una teoría y un método para dar cuenta de la mutua influencia de individuo, sociedad, sujeto, objeto, actor, sistema, agente, estructura. Y lo que dice Giddens es una teoría que habla de la dualidad de estructura y no de dualismo. Dualidad quiere decir combinación. ¿Cuánto influyen las estructuras? Las estructuras son las reglas, por ejemplo. ¿Y cuánto de autonomía de la gente y por tanto de capacidad de agencia? Si ustedes leen la obra de Amartya Sen, el premio Nobel, ¿no?, que le da todo el sustento a las nuevas visiones del desarrollo humano en las Naciones Unidas, tiene que ver con una discusión sobre capacidad de agencia. Se puede utilizar agente. Y sujeto, ¿no?, ahí estoy de acuerdo contigo, que viene de, o tiene un trasfondo filosófico, o bien es tributario de la teoría althusserliana de la ideología. Sujeto es aquel constituido por interpelación ideológica, pero el sujeto es la identidad que uno asume, es la subjetividad, pero es sujeto a la medida que está sujetado a, por reflejo al sujeto con mayúsculas. Entonces lo de sujeto tiene esta doble faceta, Dios, problemática. Entonces no utiliza sujeto y utiliza sujeto para hablar. Toda interpelación ideológica, toda estrategia, todo discurso político interpela un sujeto. No interpela un actor, no interpela un agente, interpela un sujeto, porque al haber un trasfondo filosófico, ¿no?, historicista, el sujeto es el portador de un proyecto. Por eso cada vez usa menos la noción de sujeto, pero está presente en todo el proceso. Yo decidí usar actor debe ser por influencia de Fernando Calderón, que es amigo de Turén, ¿no? No sé, se me ocurrió, aunque yo enseño mucho Giddens, me gusta muchísimo Anthony Giddens, pero uso lo de actores. Pueden utilizar agentes, insisto, ¿ya? Esto también que sirva para abrirles pistas de renovación de bibliografía, etc. Pueden encontrar toda la obra de Giddens en la editorial en un solo tomo, que en Yachaywasi se encuentra en $100. Más grande que Economía y Sociedad, una belleza. Bueno, quedamos con actores. Entonces, cuando analizo proceso decisional o analizo conflicto, tengo que obviamente distinguir, ¿no? No todos tienen la misma importancia, ni todos son decisivos, y por lo tanto tengo que hacer una clasificación de aquellos, ahí está sujeto, por ejemplo, ¿no?, de aquellos que intervienen en esa dinámica política. Y por lo tanto el punto de partida es definir actores estratégicos. Pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Ayer se habló del presidencialismo, ese es un actor individual, ¿no?, porque concentra recursos del pueblo. Actores colectivos, ¿no?, movimientos sociales o partidos políticos son actores colectivos. Son actores estratégicos por su capacidad, ¿no?, de intervención para resolver el conflicto, encauzar la decisión, o para vetar la resolución del conflicto, o impedir, ¿no?, el acuerdo. Capacidad de veto. Actores de veto se llama. Hay un par de
autores de miradas en la ciencia política, en la teoría política muy interesantes, ¿no? Que parten de analizar las interacciones políticas a partir de considerar la capacidad de veto de los actores intervinientes. Capacidad de veto. O bien, ¿no? Capacidad de resolución. Es bien simple esto. En el Parlamento hay una bancada parlamentaria que resultará, ¿no? estratégica porque la suma de esos votos permite formar una mayoría, ¿no? que viabiliza la aprobación de leyes. Acuérdense, del 85 al 2003 la democracia pactada era la formación de coaliciones congresales para disponer de mayoría absoluta o de 2/3 de votos. Ahí, por lo tanto, la cuota parte de cada socio de la coalición era fundamental. Sí. ¿Se puede hablar de actores, tomando en cuenta que hay actores que provocan, resuelven, encausan o vetan el conflicto? ¿Se puede hablar de actores que generan? Es decir, estos actores generaron este conflicto. ¿Se puede hablar de eso también? Sí, están claro, de los que están en el conflicto, o sea, el conflicto, tú dices si hay algún actor externo a la dinámica política que motiva la interacción. Sí, puede haber un hecho externo, genera el conflicto que se resuelve en un ámbito que estoy hablando del parlamentario, no están presentes los que provocaron el conflicto. A eso me refiero. Sí, claro. Sí, depende del... Aquí lo que define el carácter estratégico de un actor es la capacidad que tiene para, ¿no? actuar en el conflicto, en el curso de un conflicto o en el proceso decisional. Si no interviene no pasa nada, ¿no? O sea, a veces que se acuérdense, un voto era tan importante, una bancada pequeña era tan importante que definía el curso de acción de toda una coyuntura crítica. Ejemplo, voy a hablar de eso después. 2007 a 2009, la Cámara Alta de Bolivia, el Senado, tenía mayoría opositora. Y el senador de UN, que da un voto, que va a ser el presidente de la Cámara de Senadores. Y eso es lo que en teoría política se llama figura de gobierno dividido, cuando una o las dos cámaras no responden al partido de gobierno, al presidente. Y por lo tanto, hay conflicto y la Cámara Alta se convierte en un actor estratégico porque tiene capacidad de veto. El mejor ejemplo, volveré después más adelante con eso, el mejor ejemplo es que la constitución política, el texto constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente fue modificado por una negociación congresal porque el referéndum ratificatorio de la Constitución dependía de la aprobación congresal. La aprobación de la convocatoria implicó la negociación entre oficialismo y oposición. En el marco de un cerco que hicieron los movimientos sociales, en una figura, ¿no? en un escenario, en un contexto, en unas circunstancias, ¿no? increíbles para el análisis. Yo recuerdo estaba en Jalapa, en México, en Veracruz. El estado de Veracruz era Jalapa, es un centro universitario, con varios colegas de otros países. Y por radio seguía lo que estaba pasando. Y ellos me decían, ¿cómo es posible que el presidente, la cabeza del ejecutivo, encabece una marcha de sindicatos para acercar el Parlamento? O sea, ¿dónde se ha visto eso de que el Ejecutivo marcha para acercar al Legislativo? Y yo les dije, es que es la única manera en la que se puede controlar ese cerco para que el resultado sea institucional. Si no está a la cabeza del presidente, que es Evo Morales, eso acaba en toma del Congreso y clausura de todo. Y como que estuvo 2 noches durmiendo ahí en las carpas y evitando que los cooperativistas y los conchos rojos entren a la Cámara,
a querer disolver y tomar el Congreso, o obligar a la oposición, ¿no?, a que acepte el texto constitucional tal como estaba. Entonces, ahí es una interacción, ¿no? Todo eso porque la oposición tenía un voto más que el oficialismo en el Senado. Entonces, eso convierte a un actor, en este caso a una coalición opositora, en un actor estratégico. No fue así el primer año. La misma composición del Senado fue el 2006 a 2007. Pero la oposición dijo, en respeto a la victoria por mayoría absoluta del presidente, vamos a ceder la presidencia de la Cámara Alta al MAS. Y Santos Ramírez presidió el primer año el Senado. Y después ya hizo valer su mayoría la oposición. Nadie se acuerda del 2000, que la primera gestión de gobierno del MAS, ahorita vamos a ver más complejo fue todavía el escenario, el primer escenario. Nadie recuerda ese pequeñísimo detalle. Yo menciono en el texto en lazos, además, otro tema que tiene que ver con cómo al Ejecutivo, a esa mayoría absoluta del MAS, le pusieron un freno, y fue la Corte Nacional Electoral de entonces, le puso un freno a una convocatoria por decreto al referéndum ratificatorio, elección de subprefectos, sin esperar la aprobación congresal. Y la Corte Electoral dijo, esto no está aprobado por el Congreso, por lo tanto no se implementa. El resultado fue la negociación aquí en Cochabamba para viabilizar eso. Eso es lo que analiza. Eso se llama en teoría política control contramayoritario, que se va a ver más adelante. Entonces, lo primero que hay que, ¿no?, distinguir entre los que intervienen en un conflicto o proceso decisional a los actores estratégicos. Dale, Paula. Bueno, ¿qué ha pasado con el TINIS? Eran los marchistas y los que han generado, o sea, porque han habido dos, ¿verdad? Dos marchas. Entonces estaban los marchistas, que podrían ser considerados actores estratégicos, ¿verdad? Y estaban estaban los marchistas y estaba la población de La Paz, ¿no? En realidad se podría pensar que los actores estratégicos eran los marchistas. Era la marcha de la ciudad. Pero en realidad quienes han generado, digamos, la posición del cambio de posición del gobierno ha sido toda la población de La Paz, ¿verdad? Entonces, no se me... El siguiente paso. Está siguiendo el hilo también que te estás adelantando justamente por consecuencia lógica argumentativa, ¿no? Y es eso justamente. En torno a los actores estratégicos se arman redes de actores o coaliciones, ¿no? Eso es justamente. Y la composición de una coalición varía de acuerdo a las demandas que están en juego. Ese es el segundo paso. Nunca piensen en actores estratégicos sin coaliciones organizadas en torno a ellos. Nadie juega solo, ¿no? Es más, el MAS es una coalición, no es un partido. El ejemplo que das es tan perfecto sirve para eso y para mucho. La marcha por el TINIS, llevada adelante por las organizaciones indígenas agrupadas en SIDOP, que es la de Tierras Bajas, y CONAMAG de Tierras Altas, en el transcurso de su caminata, de su despliegue, ¿no?, van generando una serie de apoyos, ¿no?, diversos. ¿Por qué? Por la demanda. Y ahí otra vez, el tamaño de la coalición depende del tipo de agregación que esté en juego, del tipo de demanda que esté en juego. Y hay demandas de baja agregación y demandas de alta agregación. Una demanda de alta, para dar el ejemplo, una demanda de alta agregación es, sí, pues no a la carretera,
¿Por qué? Porque defendían esa movilización los medioambientalistas, los que apoyan a los indígenas y los derechos colectivos, los que reivindican el vivir bien y los derechos de la mano de tierra,